cuarta fase de la manifestación del poder de la aceptación de mi ser personal. Para hablar del ser, es necesario que hagamos una división entre nuestro ser esencial y nuestro ser personal. El ser personal es como manifiesto mi ser. Está relacionado directamente con mi comportamiento. Entonces, en cómo nos comportamos las personas, que influyen varios de los poderes que ya conocemos, como el poder de elegir, el poder de la voluntad, el poder de creer en nosotros, ¿no? Ahí vemos cómo nosotros manifestamos el libre albedrío, la libertad, cómo yo puedo seleccionar por mí mismo quién soy, cómo me comporto, qué manifiesto a los demás a través de mi comportamiento. A la hora de manifestar mi manera, mi comportamiento, siempre está de forma inevitable presente la mala educación recibida, a la que tan acostumbrados estamos desde hace milenios. Entonces, diremos que esa mala educación que ha preparado algunas trampas, que están todas basadas y pensadas en el diseño del ser humano, en nuestras propias necesidades naturales, y de esta manera hemos llegado a crear una opinión. Otra vez vemos cómo aquí se manifiesta de nuevo la opinión como factor ineludible y presente siempre a la hora de poder aceptar las cosas. Pues hemos creado una opinión que tiene que ver poco con la realidad. Ya lo hemos dicho antes, tiene más bien que ver con la sociedad, con la cultura en la que vivimos. Hay pueblos en los que la aceptación es algo natural, porque la opinión es algo extraordinario. Muchos seres como los nativos norteamericanos utilizaban poco la opinión, porque eran personas humildes y con un alto nivel de sabiduría, por vivir en la naturaleza, vivir de la naturaleza, conocerla y respetarla, y eso les otorga un nivel de sabiduría elevado. Y entonces, esa sabiduría misma en esencia impide esa manifestación de la opinión, porque al final, lo hemos hablado, no deja de ser una forma de manifestar mi cretino. El hecho de por qué yo creo o por qué opino algo. Ese algo es verdad, y no nos damos cuenta que lo que yo opino solo es una opinión, no tiene que ver con la verdad absoluta. En este canal siempre hemos hablado de eso, y siempre decimos que lo que se manifiesta aquí es una opinión, no es la verdad. Nadie tiene ninguna verdad, todos tenemos una opinión. Yo creo que la realidad es de una manera, pero la realidad es que puede ser de otra, y para ese otro es su verdad, y será tan verdadera como la mía, y por eso somos así de chorras, y por eso se establecen los conflictos, porque yo tengo esa tendencia a creer que esa opinión era cierta. Ahora hablaremos de la incapacidad que tenemos de la aceptación de nuestro propio comportamiento, ¿no? Nuestro comportamiento, como decimos, está influenciado de forma contundente por nuestra educación, evidentísimamente, y por nuestra cultura. Yo me comporto de una forma porque soy mediterránea, porque he nacido en España y porque tengo una cultura. He estado en un núcleo familiar concreto, en un estado, en una región concreta y en un país concreto, ¿no? En una cultura, con una religión que me hacen creer unas cosas. Si fuese tuareg y viviese en el sur del Sáhara, pues seguramente tendría una clase de pensamientos que serían completamente distintos, como si viviese en el sur de Australia o en el norte de Groenlandia. Según donde vivas, tienes unas opiniones o tienes otras, crees unas cosas o crees en otras. Entonces, esa es la falta de aceptación que se manifiesta. Hablamos en esto que decimos: si tú eres capaz de aceptar tu falta de verdadera cultura, mi falta de verdadero conocimiento, me daría cuenta
de que lo que opino tendría mucha menos importancia de lo que tendría, ya partiendo solo del hecho que es solo mi opinión, porque deberíamos ser humildes todos para entender que lo que yo sé está absolutamente limitado por nuestra manera de vivir, por dónde nacimos, por cómo me relaciono y qué es lo que a mí me ha preocupado, qué es lo que no me ha preocupado, cómo es lo que yo he buscado, etcétera, etcétera. Entonces, en esta faceta del ser, que es el ser personal, que está envuelto directamente con mi comportamiento, con cómo manifiesto yo mi ser con los demás, cuando yo interactúo con otras personas, ahí se manifiesta otra vez mi falta de aceptación. Si fuese humilde y capaz de aceptarme a mí misma, con mis limitaciones, con mi ausencia de cultura, con mi ausencia de inteligencia o de conocimiento, yo tendría una relación con los demás completamente distinta a la que tengo, completamente diferente. Sería mucho más fácil vivir en ese estado que hemos hablado, como el del enamoramiento, que sería más fácil vivir con los demás como si estuvieses enamorado de todos y como si todos estuviesen enamorados de ti. Sería mucho más fácil si yo me aceptase a mí misma y abrir mi corazón y no tener miedo a la opinión del otro, no tener miedo del otro, no tener miedo a ser rechazado, a no formar parte. Eso es la aceptación. La aceptación de mí misma me podría poner en ese estado de conciencia en el que yo podría vivir como si estuviese sumergida o invadida de un estado de enamoramiento perpetuo y continuo, y vivir esa magia que vivimos cuando estamos enamorados de forma cotidiana, todos los días, solo con el hecho de aceptarme a mí misma y de aceptar mi manera, quién soy, por qué me comporto como me comporto, y ser consciente y aceptar que mi comportamiento no está o no depende o no emana de mi voluntad, sino que emana de mi cultura, de cómo se me ha enseñado, y en mi cultura está incrustada, para que veáis hasta dónde podemos llegar, esa mala educación que es heredada desde milenios, trasladada de persona a persona a lo largo de la historia, basada en un estado de supervivencia, en la que evidencia el miedo, en el miedo a esos dioses que nos han invadido, que nos hemos inventado, que nos iban a llevar al infierno y nos iban a castigar con la muerte. Todas esas paranoias animadas de ayer y de hoy, y nos han construido estas opiniones que tenemos, que creemos que son nuestras, porque somos incapaces de aceptar que nosotros no somos los dueños de nuestras opiniones. Nosotros tenemos las opiniones inducidas, podríamos decir por un sistema, por una cultura, por unos maestros, o llámalos como quieras, por unas personas que nos han hecho creer que no sé qué cosas, ¿no? Y cuando creemos esas cosas, se producen esas maneras de no aceptación que tenemos. Y cuando ocurre esa falta de aceptación que tenemos, ya lo hemos dicho, aparece la opinión, y la opinión es la creadora del conflicto, con lo cual tenemos garantizada una vida difícil, compleja, molesta, cuando podríamos vivir una vida sencilla, suave, maravillosa, dulce, solo aceptando, y de rebote coincidentemente, sin mucho esfuerzo, aceptando el ser de los demás, y darnos cuenta que todos los demás tienen el mismo problema que yo tengo. Yo tengo un problema de aceptación de lo que ocurre, de mí misma, de mi propia manera de manifestar mi ser, y en consecuencia de esa mala educación que he recibido. Y si fuéramos capaces de aceptar eso, pues lo que decíamos, viviríamos otra vida, y viviríamos otras relaciones con las personas que nos rodean. Si no hubiese opinión, si no importase tanto la opinión como nos importa,
Si no llamáramos a la opinión la razón, que tiene poco que ver con la razón, tiene mucho más que ver con la falta de razón, casi, porque ya hemos dicho que es un poco como un estado, el creer el por qué tú tienes una opinión. Esa opinión es universal, o es la verdad, o sirve para todas las personas. Eso es absurdo, no tiene ningún sentido. Nuestro ser personal es la capacidad que yo tengo a través de mi comportamiento de manifestar lo que soy o lo que siento. Si ese lo que soy y lo que siento que soy está deformado a través de algo que me han hecho creer por esa mala educación, pues es difícil que yo manifieste mi verdadero ser, y de ahí aparezca esa diversidad de formas y de maneras, y por eso tenemos esa tendencia a valorar el regreso a la coincidencia. Por eso cuando coincidimos con otra persona en no sé qué cosas, parece maravilloso, porque nos parece una persona como yo. Ah, mira, es como yo. Todas las personas son como yo. Todas las personas son personas. Es difícil que una persona no sea como yo. Es difícil, no. Es imposible. Pero como nos han hecho a través de las putas opiniones, nos han hecho distintos, nos han hecho sentirnos diferentes, sentirnos alejados, sentirnos únicos, ¿sabes? Pues todos somos únicos. Ahí está la manifestación a la hora de la singularidad, ¿no? Todos somos singulares, pero nuestro ser esencial es idéntico. Es nuestro ser personal el que se muestra de forma diferente. Por eso hablamos de él ahora. Mi manera de comportarme me hace distinto a otro. Mi manera de comportarme la elijo yo, teniendo mis propios criterios, que sí pueden ser diferentes a los demás, porque lo elegimos cada uno de nosotros. Eso nos distingue, eso nos hace singulares, eso hace que seamos distintos, pero esencialmente, dentro de nosotros, cuando nos sentimos enamorados y abrimos el corazón, ese ser que aparece cuando abro mi corazón, cuando yo abro mis puertas, es igual que el otro, idéntico. Por eso cuando dos personas abren su corazón, esa fusión es maravillosa, porque se encuentran con el mismo ser. No hay nada que los separe, no hay nada que los distinga, son el mismo ser. Y por eso en el amor se puede producir una fusión en la que dos personas se conviertan en un solo ser, porque ya lo eran, porque siempre fueron un solo ser. Pero ese libre albedrío que se nos ha regalado para hacer lo que queramos, nos llevó a que cada uno eligiéramos una forma de manifestar ese libre albedrío, de manifestar nuestra opinión, nuestra libertad. Ese es el poder de elegir. Eso es la libertad. Yo elijo cómo me comporto, pero yo no elijo lo que soy. Elijo quién soy, no lo que soy. Por eso hablamos del ser esencial y la capacidad de aceptación de ese ser esencial. Y hablaremos de esa capacidad de aceptación de ese ser esencial en otro momento. Y muchos me decís, pues vaya, esta cultura en la que andamos es un proceso que hay en la escala evolutiva. Ahora mismo nos encontramos en ese punto en el que nos podemos dar cuenta de cómo somos, o más bien, de cómo nos comportamos por esa cultura de la que estamos hablando. Y como podréis ver, para poder cambiar algo, primero hay que verlo, y hemos llegado a ese punto para poder limpiarlo y poder mejorar nuestro ser personal. Estas son las 4 fases de la manifestación del poder de la aceptación. A la hora de pensar en el poder de la aceptación con el que contamos las personas, yo os vuelvo a decir que todos los audios estarán en el canal
que si por casualidad escucháis solo este y sentís la curiosidad de escuchar los otros 3, pues los encontraréis numerados. Y sin más, seguiremos hablando de la aceptación. Y hasta entonces, lo que os digo siempre, amaos mucho a vosotros mismos, amad a los demás como si fuesen vosotros mismos. Eso construirá el nuevo mundo.